A ver, Bueno, profe, la consulta de investigación era acerca de las prácticas pedagógicas y cómo sí, sí. esta ha transformado el quehacer educativo de todos los maestros. Me apoyé en el texto que Díaz en 1999 escribió sobre las prácticas pedagógicas. El texto se llama La pedagogía de los saberes, en la importancia de cómo el docente, y viene pues, hace mucho tiempo atrás, de 1990, como les dije, y cómo los docentes van mejorando esos procesos y cómo se va pasando de un docente tradicional a aquel docente mediador, que es el que nosotros estamos buscando. Un docente transformador de su proceso académico, que crezca en su discurso hacia los estudiantes y no sea ese docente dictador que regularmente conocemos en las aulas y para eso es que ¿Cómo eres tú en nosotros, tu práctica? ¿Cómo eres tú en tu práctica? yo ¿Cómo eres en mi como docente? Puede práctica ser, ¿eh? pedagógica soy mediadora, tengo la oportunidad de tener dos, digamos, dos contextos totalmente diferentes. Soy docente de educación inicial con niños de 4 o 5 años, pero voy al extremo de docente universitaria donde formo pedagogos infantiles de cómo deben enseñar a los niños. Entonces, yo desde mi experiencia pedagógica en el aula de clase con 28, 32 niños iniciales, les explico a mis estudiantes universitarios qué es lo que debemos o no podemos hacer, ¿sí? Porque pues regularmente nosotros, yo le puedo leer y les digo a mis estudiantes universitarios, Piaget habla de los estadios de desarrollo, Vygotsky con su teoría del contexto social, pero si yo no estoy en el aula, pues sencillamente puedo decirles hasta mentiras. Mi práctica pedagógica es práctica totalmente. Yo llego, transformo el aula, eh, Eso de es. pasar de una maestra universitaria a aulas primero, la transformación de la ubicación de los puestos con los niños, a cantar con ellos, a preguntarles qué hicieron, empezando como cómo se sienten hoy, algo tan importante. Regularmente lo hago con mis estudiantes universitarios y con mis chiquitines, porque para mí es importante la inteligencia emocional. Sí, o sea, yo no puedo Es llegar a, eso, Carolina, es eso lo que queremos. Es decir, lo que tú eh, haces en el salón de clases desde el momento en que entras al aula hasta que finaliza, esa es la práctica pedagógica. Y esa práctica pedagógica lleva subyacente una ideología, una concepción, unas rutinas, unas mañas que uno, llamémoslas así, maneras de actuar dentro del aula que se convierten en pautas de acción es decir, a diario, cuando nos enfrentamos a ese grupo, buenos días, ¿cómo estás? No sé qué, eso forma parte de nuestra práctica. O, oye, qué bien lo hiciste, claro, me contenta tu intervención, eso es la práctica pedagógica. Bueno, de ahí la importancia, ¿verdad? Que nosotros como investigadores podamos abordar esta temática eh, que realmente en el contexto colombiano, porque ha sido un grupo de investigadores colombianos, Olga Lucía Zuluaga, Miguel de Echeverry, Subiría, los hermanos Martínez Subiría. Boone, no, Martínez Boone, e incluso el que fue alcalde de Bogotá, eh, que es físico, filósofo, Antanas Mocus. Antana Mocus. Altano Mocus, crearon ese grupo de investigación de la pedagogía y de verdad que ha cogido bastante fuerza en este contexto latinoamericano y Uh más -huh. acá suramericano, ¿verdad? En relación al análisis de las prácticas, de los saberes, de los conocimientos de los profesores, en el caso de Perafán. En el caso de Perafán, que también es un investigador colombiano que trabaja esa parte de los saberes. Entonces, bueno, es ese el punto de vista, es decir, lo que nosotros hacemos en el aula es lo que refleja nuestra práctica. De ahí la Exacto. importancia de descubrir nosotros como investigadores, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cuestiones subyacentes o que están latentes y que nosotros pues las hacemos? ¿Ok? Sí, claro. Gerardo. Bueno, profe, yo realmente
por qué se escogió el tema 2 en términos generales. Yo creo que el tema 2, relación práctica, prevención del docente, es muy importante. Hay un enunciado de Morin que quiero citar, donde dice que Morin, que es uno de los pensadores complejos, donde expresa que en este mundo tan globalizado, cualquier acto humano, por inocente que parezca, puede tener repercusiones importantes en el escenario social. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo qué es la práctica pedagógica en el caso mío, en mi contexto, como médico y como docente, aunque no tengo mucha experiencia en la docencia, uno tiene que tratar en parte de romper ciertos paradigmas. Entonces voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de la docencia en medicina. Los esquemas que nosotros manejábamos hace muchos años eran esquemas muy dogmáticos, donde el dueño del saber era el profesor. Eso evidentemente tiene que modificarse, aunque ha sido un poco difícil. De hecho, aún nosotros, y eso lo puede decir la doctora Daisy Carolina, nos hemos encontrado, ¿verdad?, en esta dinámica de cambio en cuanto a la práctica pedagógica con una resistencia muy importante. Y yo tengo colegas que dicen que para ellos el método de enseñanza más importante que ellos pueden tener son las clases magistrales. Cosa con respecto a la cual yo siempre he ido en contra. Porque nosotros tenemos que entender que ¿a quién le damos clase? Le damos clase a un conjunto de personas que se están formando ¿para qué? Para ser médicos. ¿Y esos médicos qué van a hacer? Pues se van a integrar a la sociedad. ¿Y esa sociedad qué tiene? Tiene necesidades, intereses, características colectivas y características individuales. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, formar médicos que se adapten a ese contexto social. Entonces, esa es una de las cosas con las cuales yo he tratado de luchar. No solamente es llegar y dar clase, sino también decirle al estudiante en su contexto social cómo puede él insertar lo que está aprendiendo dentro del aula de clase para llevarlo a la sociedad. Esa es una de las cosas que más me han preocupado siempre. Y esa es práctica, Artuña. Eso es práctica. Y lo otro es que dentro de los factores que intervienen en la práctica pedagógica es muy complejo. Ahí intervienen valores, ideales, planificación, currículos, elementos, el mismo docente. Y el docente también tiene que autoevaluarse y tiene que decir, bueno, ¿cuál es mi función dentro de la universidad y fuera de ella? Y ahí entonces viene el problema que yo me enfrento con mi consulta. Así como Carito se enfrenta en dos polos, un polo universitario y un polo de, digamos, de educación básica elemental, yo me enfrento a una situación todos los días, que es cómo entender qué el paciente me quiere comunicar. Y eso también es pedagogía. Porque a veces los médicos nos centramos solamente en un diagnóstico basado en una evidencia, los exámenes de laboratorio, y no escuchamos al paciente. Al paciente hay que educarlo, al paciente hay que orientarlo, al paciente hay que explicarle que las enfermedades no solamente deben tener un tratamiento porque es una cuestión, digamos, 1 más 1 son 2. A veces uno, con la primera entrevista al paciente, no logra tener un diagnóstico. Y tampoco con los exámenes. Es después cuando usted profundiza más que se da cuenta realmente de dónde está la patología y por qué ocurre, ¿no? Y eso es evaluarse, eso es evaluar el proceso didáctico, porque eso significa complejidad, significa autonomía, significa entendimiento, significa regulación, significa subjetividad, significa entender al paciente. Entonces yo creo que ¿qué debe hacer actualmente? O sea, ¿cuáles son los enfoques que realmente van a ocurrir o están ocurriendo ya, sobre todo a nivel de Colombia, Argentina y sobre todo México? Hay unos trabajos muy interesantes del Instituto Tecnológico de Monterrey que ellos están tratando de dar a entender, sobre todo lo que está ocurriendo Margarita Sánchez está ahí. Ajá. Margarita Sánchez. Sobre todo con lo que está ocurriendo actualmente con la implementación de estas tecnologías de la información y la comunicación y entender qué es lo que pasa a nivel de la educación asíncrona y la educación síncrona. Yo personalmente me confieso, antes de entrar en el doctorado, tenía una cierta resistencia al cambio, porque, como lo dije la vez pasada, yo soy producto de un conductismo positivista, donde a mí me enseñaron que el doctor llegaba a las 7 de la mañana, empezaba a hablar, entendieras o no entendieras, tú tenías que asentir. Y después venía una evaluación
que no era ni siquiera cualitativa, sino era cuantitativa. Entonces era un aprendizaje memorístico. Y gran parte de Y los responder médicos... sin preguntas. Era un aprendizaje memorístico. Sí. Nosotros ahorita con la doctora Carolina, pues evidentemente tenemos que aplicar ese tipo de prueba a nivel de las plataformas Moodle, pero ya lo estamos haciendo de otra manera. Estamos estructurando unos videos para que el mismo muchacho construya su conocimiento. Y cuando vaya a responder al examen, pues debe entender de que él tiene que construir y tiene que responder como él entendió. Pero no puede ser simplemente un examen como les expliqué yo, como a los que me sometían a mí. Exacto. E inclusive, yo pasé por varias etapas. Primero hice un posgrado, después hice otro posgrado, y hasta en el segundo posgrado todavía era un tipo de evaluación, era cuantitativa, más no era una evaluación cualitativa. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en este doctorado es que tengo que oponerme a eso y tengo que empezar a cambiar. Y la medicina sí se puede dar a través de herramientas de tecnologías de información y comunicación. Sí, señor. Y sí se podemos avanzar mucho. ¿Qué significa todo esto, Gerardo? Que tu práctica pedagógica cambió de un año para otro. Es decir, cuando tú iniciaste en la universidad, eras un docente marcado por un conductismo, marcado que eras docente por imitación, desconocías los modelos pedagógicos prevalecientes en la contemporaneidad, y ya hoy en día pues se ha visto una transformación en tu práctica pedagógica. De repente eres más humano, eres más amplio, tienes una visión constructivista del aprendizaje, sabes que todo no significa que es una medición, sino que es un aporte de carácter cualitativo que también puede ser un elemento que nos sirva para el proceso de evaluación. No, y al estudiante hay que integrarlo y que él cree su propio, que él forme y cree y construye su propio aprendizaje. Nosotros no podemos ser los dueños de la verdad, y hay que darle la oportunidad de que ellos construyan su propio aprendizaje. Eso es, y más aún a nivel universitario, que se supone que ya existen una serie de competencias preformadas. Pero fíjate bien, que para que vamos concretando, la práctica es lo que nosotros hacemos, desde el momento en que entramos al salón hasta que, e inclusive fuera del salón, porque de repente nos conseguimos a los alumnos en el pasillo, y el momento en que vamos al cafetín es otro momento para, bueno, relacionarnos e inclusive adentrarnos con los alumnos, ¿verdad? En el trato que debemos de tener con ellos. Veo que se conectó Ronald. Sí. Hay un autor español un filósofo, Miguel de Unamuno. Sí, señor, acá estoy. Yo creo que ustedes lo han leído alguna vez, Miguel de Unamuno. Es un filósofo español de los antiguos. Decía, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Y yo considero que ese axioma se debe aplicar a todo. A todo. Dirá Carolina, que sabe de psicología sabe. Y eso es una de las cosas que yo le digo. Sabe. Y Ronald dirá, el que sabe de filosofía, pues vamos a filosofar. Bueno. Vamos a oír la opinión de Ronald con respecto a este tema de la práctica pedagógica. Bueno, él viene de una práctica. ¿Aló? Un comentario bien, bastante ameno que hemos tenido acá en estos intercambios. Sí, Ronald. ¿Aló? ¿Te oigo? ¿Se te oye? Sí, me escucha. ¿Aló? Sí, aló. ¿Habla? Ahora, mira, también de lo que pensaba, que por lo menos me hacía falta a los alumnos tenerlos al frente para poder interactuar. Y me he dado cuenta que a través de este medio, pues prácticamente estamos haciendo lo mismo. Es decir, no los sentimos, no los vemos en el salón, pero no estamos acá interactuando. No los extrañamos. Yo creo que esa transformación de práctica pedagógica se ha evidenciado mucho, profe, en este tiempo que nos tocó transformar las aulas de clase en nuestros hogares, ¿no?
trabajar desde la casa, por ejemplo, particularmente yo no soy persona de videos, no soy persona de estarme grabando ni nada, y tener que hacerlo para llegarle a mis estudiantes es un poco complejo. En el Sí, caso de mis señor. niños, de los pequeñitos, o sea, como ellos no ven a la profe, solamente la escuchan a través de audio, soy de las maestras que me tocó transformar esa práctica de aula a formarme mini youtuber, digo yo, a crear cuentos grabados, hasta disfrazarme, colocarme moñitas de colores para llegarles a ellos. Entonces, ¿cómo esta pandemia no solo nos educó moralmente, sino también educó muchas prácticas profesionales en todos los seres humanos? Cambiar, de pronto nosotros siempre Sí, cambiamos nuestra señor. familia por el trabajo, por estar en la universidad, en el colegio, y esta pandemia nos enseñó que primero la familia, o sea, nos mandó para la casa. Y Sí, cómo esa señor. Sí. transformación ha venido, o sea, yo creo que cuando volvamos a la calle, a nuestros lugares de trabajo, ahí es donde nosotros decimos, uy, tengo que volver a cambiar mi práctica porque pues ya la transformé y tengo que volver a cambiarla para llegarle otra vez a mis estudiantes de forma Yo creo, presencial. no, yo creo que esto de la red llegó para quedarse un buen rato. Esto llegó para quedarse un buen rato. Esto Eso es no va a correcto, ser profe. fácil obviar No, ahora el uso debemos, de estos medios. Es debemos decir, de llegar con repente la estos medios. presencialidad ya será un 25% Ajá, como debemos para llegar con los conocerlos y medios. mirarnos así. Y ya el 75% de las actividades se van a realizar es de esta manera, no hay Yo otra. creo que si llegamos a hacer lo mismo que hacíamos antes del docente que acompañaba de pie en las aulas de clase a los estudiantes, no estamos transformando nada, porque es, como dijo el profe, o sea, llegó para quedarse y nosotros debemos llevarla a las aulas cuando volvamos. No Sí, sé si el señor. compañero ya tenga conectividad. Sí, sí, ahora sí me escuchan, creo que ya tengo mejor conexión. Sí, señor. Ahora sí me escuchan, bueno, muy Sí, buenas señor. Sí, tardes. señor. Sí, Buenas señor. tardes. Respecto al tema, yo considero que si bien la virtualidad es lo que hoy día exige, ¿cierto? El acompañamiento, no solamente en el tema educativo, en el ámbito médico, en el ámbito de cualquier rama, el tema virtual está ahorita como un eje transversal, ¿cierto? Ahora, considero que hay un aspecto antropológico que hay que destacar aquí y es lo que dijo un filósofo que se llamó Levinas, que él dijo que nada puede reemplazar las relaciones humanas y refiriéndose justamente a ámbitos como estos, ¿sí? Al ámbito virtual. Él lo llama del rostro. Y teniendo en cuenta esto, pues si bien el acompañamiento virtual hay que hacerlo pertinentemente hoy más que nunca, ¿cierto? No podemos de pronto dejar de, diría yo, como de aplicar ciertos aspectos que en el ámbito humano, actualidad, ¿sí? De aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las mismas capacidades profesionales que de una u otra manera Aló, Ronald. la virtualidad brinda un apoyo y nunca va a reemplazar que en el ámbito acero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es tu práctica pedagógica? Bueno, tienes también dos prácticas. Una es, digamos, en la parroquia Sí, señor. y otra es en tus clases de filosofía en la institución educativa. Sí, sí, Entonces, señor. hay dos prácticas. Entonces, nárranos por lo menos lo que en la institución educativa, a qué comprendiste tú que era la práctica pedagógica Bueno, o lo que tú cuando... haces. Sí, sí, señor. Pues resulta que en el rango también de educación en el que ahorita me estoy moviendo, estoy también teniendo un acompañamiento con personas privadas de la libertad. Concretamente estoy trabajando en la cárcel
unos talleres que, como le decía, en algunos escenarios pueden hacerse virtuales, pero otras cosas no pueden hacerse a través de la red, ¿sí? No tanto por el tema de conexión, no tanto por eso, no tanto porque haya luz o no haya luz, no, sino porque hay ámbitos es en el abordaje interpersonal, ¿sí? Entonces, Sí, sí. cuando hablamos de práctica pedagógica, yo cómo lo entablo y cómo lo inserto en el ámbito donde me muevo. Pues ahorita escuchaba hablar que pues de lo que uno no sabe, lo mejor es no hablar. Eso lo dijo Wittgenstein, que es un filósofo del lenguaje, ¿sí? Él decía, de lo que uno no sabe, lo mejor es no hablar. Pero el tema aquí, ¿cuál es? El tema es que el abordaje, diría yo, de aprendizaje, no solamente se circunscribe a un aula. Lo mismo, el abordaje de aprendizaje no solamente se circunscribe a una charla en Zoom o en Meet o en cualquier otro panel o algo por el estilo. No, el aprendizaje va más allá de las 2 o 3 o 4 o 5 horas que yo pueda estar frente a una pantalla o en un salón de clase. Porque ahorita usted mencionaba, doctor Oscar, en la cafetería también se canaliza el ámbito de aprendizaje y eso es importantísimo, ¿sí? Porque es que podríamos manejar un ambiente meramente técnico en el ámbito o en el momento de la clase, entre comillas, pero si eso no diría yo, se logra como encajar en las realidades, diría yo, simples y concretas, pues se queda como en el aire. Hay gente, diría yo, que es académicamente muy preparada, pero en el ámbito humano y en el aspecto real del desarrollo de su profesión no es tan buena como de pronto académicamente dice ser, ¿sí? Entonces, yo diría yo que hay como una ruptura entre lo que a veces se tiene en la cabeza y en el real desarrollo de lo que se sabe. Entonces, yo diría yo, para no afianzar esa ruptura, la práctica pedagógica debe ir no solamente en el momento de la clase, sino después y antes incluso también. Es que No sé si me hago trasciende, entender. es que trasciende. Por Claro, ejemplo, trasciende porque si tú tienes que visitar a un alumno, tu claro, práctica es una práctica que tú estás haciendo porque quieres enterarte, mira, ¿por qué este niño es distraído? ¿Por qué tal cuestión? O uno que te llega con un moretón eh, de Carolina, entonces quiere ir a averiguar. Entonces la práctica pedagógica va a trascender el sí, espacio, el escenario educativo y va hasta el hogar a averiguar qué es lo que está pasando. sí, eso sería un acompañamiento integral, ¿sí? Exactamente. Es decir, todo lo que hacemos nosotros como docentes, dónde incidimos, cómo actuamos, cómo, eso es lo que es la práctica pedagógica. Y de ahí, Sí, pues, señor. entonces, ya les había reiterado la importancia de conocer esas digamos, tendencias, esas posturas subyacentes en la manera de actuar de nosotros. Y las manifiestas también. Tal cual, sí, señor. Por ahí vi que se estaba conectando Juan, creo que era. Nos falta Jesús Alberto y Javier Bernal, pero Jesús Alberto estaba conectándose. No sé qué le pasaría. Sí, profe, tiene problemas. Jesús, Javier Bernal nos dice que está tratando de conectarse desde las 6:30, pero que está en espera del anfitrión, La anfitriona está ahí. que le dé permiso, creo. Y Jesús dice que está sin electricidad. Ah, Sí, pero bueno, no está en sala de espera, Carito. Dile que revise en qué ID está metido. bueno, Gerardo. Dígame, profe. Bueno, mire, Bueno, yo tengo aquí algo que eh, alguien en el 2003, con respecto a lo que estaba diciendo mi compañero Ronald, ¿no? En cuanto a la práctica pedagógica. Yo pienso que esta situación ya se había planteado desde hace tiempo, porque evidentemente la práctica pedagógica por sí sola no puede nacer de la generación espontánea. Esto es un proceso que se ha venido teniendo en cuenta desde que se fomentaron las primeras
los primeros modelos educativos para crear una sociedad del trabajo. Y después se vinieron dando cuenta de las necesidades de la sociedad. Pero Zabalza en el 2003 habla que la práctica pedagógica no es un proceso estático, sino que cambia muchísimo. Y en ese entonces él ya estaba hablando de introducir las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la práctica pedagógica. Y alguien recientemente, en estos días, cuando estábamos nosotros viendo la temática pasada, Díaz Barriga decía, y otro investigador mexicano, que en este momento lo que hay que hacer es desaprender para aprender. Entonces, Adalberto claro. Fernández se llama ese. Adalberto Fernández. 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 Entonces, si nosotros vemos esta situación, es cierto lo que está diciendo Ronald, no se puede suplantar la actividad personal de una práctica pedagógica, el vernos, el compartir, el conversar. Pero lo que usted también decía es muy cierto. O sea, esto vino para quedarse y a medida que vayamos viendo la parte de las tecnologías como algo positivo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a montar una aula virtual, ¿verdad? Le voy a dar a los muchachos digamos, toda la parte didáctica, y cuando vayamos a la clase, ya no vamos a hacer una clase magistral, sino vamos a hacer un conversatorio sobre los puntos más importantes que ellos pudieron ver. Entonces ya es una integración, ¿ves? Ya es una integración lo que estamos buscando. Para mejorar ¿qué? Para mejorar el entendimiento, para mejorar que el muchacho entienda que el ir a clase, porque muchos muchachos, y si uno los diagnostica desde el primer momento, no hay siempre que entender que ir a una universidad es un escenario muy placentero para muchos. Dentro de la universidad pueden haber muchas concepciones de que uno es escenario. Algunos se sienten muy cómodos, pero otros entran a una universidad con un temor. Entonces, esto lo que va a permitir es que la práctica sea más flexible, no hay un condicionamiento en esa práctica, es posible que el muchacho construya su propio entendimiento, la interacción va a mejorar muchísimo porque no hay un dogma en el aprendizaje, y yo considero, bueno, que eso que se planteó en el 2003 es lo que estamos viviendo ahora. Está bien. Veo que se conectó Javier. Vamos a oír su experiencia como docente de música. Bueno, Práctica. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Javier. Saludos cordiales a Gerardo, porque ya estoy viendo a Carito, a la profesora Daisy y desde luego al profesor Oscar Blanco. Disculpen que ingrese hasta ahora, pero tenía otra ID que me dijo ahorita Carito que rectificara. Bien, quisiera ponerme al día. Están hablando precisamente de lo que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Más allá de, como dice el doctor Oscar Blanco, la práctica pedagógica. Práctica pedagógica. Sí, la práctica pedagógica. Quisiera aquí la audio. Disculpen. Ajá. ¿Qué pasa? Para que me vean. La práctica pedagógica es un elemento, ¿verdad? Un aspecto que es sujeto a evaluar. Pero entonces, hoy estamos conversando, Javier, es de la práctica pedagógica. Sí. En el caso tuyo, relátanos tu experiencia, lo que tú haces en la enseñanza de la música. Bien, básicamente debo contextualizar porque mi experiencia musical, bien, soy músico desde hace más de 20 años, casi 30 años, ¿no? Y mi experiencia es muy particular porque yo cuando estudié música, a la par quería formarme como educador. Y desde luego esa experiencia como educador me llevó a la corriente de las ciencias sociales. Tengo aproximadamente más de 20 años trabajando con lo que son materias precisamente de las ciencias sociales, lo que tiene que ver con la geografía, con la historia, con la ciudadanía. Ahora cuéntanos cómo las haces, Bien. cómo das clases, cómo interactúas con tus alumnos, que eso es lo que estamos en estos momentos pues conversando. El interactuar con los estudiantes, me imagino que es la experiencia de muchos docentes, ¿no? Básicamente es pues llevar en estos tiempos que estamos viviendo por esos senderos tan difíciles a los muchachos a que aprendan, a que aprecien lo que es la historia, ¿no? La historia, la geografía regional, el contexto en el cual nos desenvolvemos en una educación en estos tiempos, pues que si se quiere está tan afectada por factores externos. Pero desde luego que el muchacho al
al enfrentarse, en este caso mi experiencia de muchachos de secundaria, inclusive de universidad, es que pareciera que el tema de la geografía, de la historia regional es un tema poco, si se quiere, apetecible para ellos. Siempre, y nosotros desde pequeños entendemos que la historia, cuando comenzamos a hablar de historia y desde esa praxis educativa de la historia, nosotros vamos a llegar a la clase y va a ser un aburrimiento total. Entonces, eso conlleva que las estrategias, ¿sí? La manera en que abordemos la historia sea diferente. Es de mucho conversar con el estudiante, estoy hablando del tiempo hacia atrás, porque desde luego, desde ahorita, desde lo virtual, tenemos muchísimas herramientas que pueden aportar para esto. Y el muchacho, al conseguirse, de verdad, que estamos hablando de historia y que lo que estamos viviendo en estos momentos forma parte de la historia y es producto de la historia, del contexto en el cual habitamos, pues se interesan mucho. Y la experiencia ha sido pues enriquecedora, ¿no? En todos los ámbitos, bien sea en la secundaria, en la universidad, es que el muchacho quiere participar y te aborda a ti como docente y más allá de cuestionarte, cuestiona el entorno y hace unos aportes, desde luego, significativos. Es lo que tenemos que decir, que es el aprendizaje significativo, ¿no? Y para mí es muy significativo en esta experiencia que he tenido de docente, pues. En el caso de la enseñanza de la música, ¿cómo hacen ustedes? Pues prácticamente los estudiantes son músicos ya. La enseñanza de la música, lo que sucede es que abordo es un tema ya de información de estudiantes del sexto, del séptimo semestre, que ya vienen pues con un conocimiento previo, y hablo en lo que tiene que ver con mis materias, son materias de filosofía y estética de la música. Es precisamente apreciar, contextualizar el momento que ha vivido la música en diferentes épocas a través del tiempo y pues adaptarlo a ese pensamiento del ser humano, ¿no? Y ustedes saben que la filosofía son materias bastante densas desde el punto de vista del aporte que han tenido distintos autores y pues llevar al muchacho cómo se le enseña, más allá de esto, a la música, cómo se le enseña a apreciar lo que es la estética de la música, pues tiene que ver mucho con conversar, tiene que ver mucho con abordar el conocimiento desde una perspectiva más allá de ontológica, también de práctica, ¿no? Porque tenemos que estar constantemente con el ejemplo, con lo que estamos practicando, con lo que estamos viviendo. Y aún más en el contexto en el cual me desenvuelvo, que es la música típica, la música folclórica, la que define prácticamente nuestra nacionalidad, de lo que somos, lo que nosotros mostramos, como digo en el caso de nosotros los tachirenses, es la esencia de lo que somos. Ok, de verdad que ha sido una conversación muy amena, muy enriquecedora. Y en síntesis, pues nosotros podemos llegar a concluir de que la práctica pedagógica es todo aquello que el docente hace dentro de su proceso de enseñanza como enseñante, ¿verdad? Para hacer que unos sujetos logren unos aprendizajes. Y esa actividad no se centra solamente en el salón de clases, sino también fuera del salón de clases, en el pasillo, cuando nos abordan, tú mismo lo señalabas, que los alumnos nos hacen la consulta, eso forma parte de nuestra práctica pedagógica. ¿Okay? Hasta en la calle, profe, en la calle cuando nos encontramos con nuestros estudiantes, ¿no? Sí, señor. Eso O sea, forma parte de nuestra práctica. Esa identidad Ahora, que siempre vamos a llevar. Que nosotros tenemos, es decir, como lo decía Gáfaro, unas formaciones que tradicionalmente se han venido incrustando, llamémosla, en nuestra cabeza y de esa manera nos lleva a actuar de una forma determinada. Es decir, somos profesores autoritarios, somos profesores, digamos, mediadores, somos a la hora de evaluar, somos estrictos este tipo de pruebas o vamos a ir variando. Es decir, entonces la importancia de esta temática es que nos puede llegar a descubrir, ¿verdad? Esas, digamos, esas concepciones, esas posturas que nosotros tenemos ahí latentes y las manifestamos a través de nuestras prácticas cotidianas en el aula de clase. Pues, inclusive algunas que se forman una rutina en la manera de nosotros llamar la atención a los alumnos o en la manera de
Bueno, ustedes lo han visto en las clases mías. A ver, Gáfaro, a ver, Javier, no sé qué. Interviene a decir, el que menos está pensando, llego y lo... Eso forman parte de nuestras prácticas y son formas, ¿verdad?, de actuar. Profe, yo A ver. quería concluir o sea, mi intervención diciendo lo siguiente. Yo considero que las prácticas pedagógicas tienen una función esencial. Y después de haber oído a Ronald, después de haber oído a Javier, a Carito, después de haberlo oído a usted, yo concluyo de que la práctica pedagógica tiene una función de promover las relaciones interpersonales. Yo pienso que no existe Claro. práctica pedagógica si no se fundamenta esa interrelación interpersonal. Y aparte de eso, ¿verdad?, existe una relevancia muy importante. Y es que si nosotros fomentamos esa relación interpersonal, no solamente nosotros como docentes, con la institución, sino con los alumnos y con la sociedad que nos rodea, nosotros le vamos a aportar al alumno dos cosas fundamentales. Vamos a atender sus demandas, porque el alumno tiene demandas, el alumno quiere, ¿verdad? Y Sí, vamos señor. a esto me ha ayudado muchísimo porque he entendido, o sea, he cambiado mi disposición, mi forma de pensar. Sí, señor. Era muy diferente. Y eso, pues, a mí me tiene bastante entusiasmado y contento por eso. Está bien. A Yo creo ver, que esto nos permitió aprender muchas cosas, ¿no? La virtualidad nos obligó a aprender cómo se manejaban las redes, a por ejemplo. reaprender. A Porque reaprender. a reaprender, sí, por lo menos a encontrar otras estrategias, otras plataformas para podernos encontrar. Mire que empezando que la distancia entre fronteras a nosotros nos impide vernos, ni pues Así es. escucharnos, ¿no? Y eso que estamos en constante comunicación con los... Yo creo que este grupo es una práctica pedagógica, profe. Desde que iniciamos la virtualidad nos hemos unido y pueden decir que somos, bueno, somos el mejor equipo, es de resaltar. Siempre estamos juntos los... Y eso Sí. que Alberto no está, pero siempre somos Javier, Gerardo, Alberto, Contreras, yo soy la niña del equipo, entonces creo yo que lo dirijo. Alberto creo que tiene un problemita, tiene un hermano enfermo, algo así. Sí, de hecho estaba hablando con él ahorita y pues él quedó sin grupo. Él no tuvo No, él como la tiene chance, oportunidad. pues yo estuve revisando y ahí hay espacio todavía. Lo que pasa es que el equipo de nosotros se llenó antes de que él entrara, entonces él se siente como desplazado. No, pero tiene que meterse en uno, en cualquiera. Y nosotros, La idea es esa. nosotros hacemos una excelente práctica pedagógica entre el equipo, pues nos apoyamos mucho. Y eso pues es evidencia del trabajo que y es evidencia del trabajo que nosotros presentamos. A pesar de la distancia, siempre hemos tratado de dar siempre lo mejor y eso es una práctica. Yo creo que una práctica pedagógica es tratar de ser muy buen estudiante y tenemos los mejores maestros. Bueno, muchas gracias. A ver, Javier, para cerrar. Bien, no, en primer lugar, pues, la experiencia, o sea, la práctica pedagógica en lo que están hablando todos ustedes, pues indudablemente que cambió, ¿no? Esta pandemia digamos que nos ha repotenciado, ¿no? Actualmente, pues, personalmente he cambiado muchos patrones, muchas maneras de enfocar y de Mucha vivir. práctica. Sí, es demasiado, o sea, y todos los días es una experiencia única, ¿no? Estamos reinventándonos, estamos viéndonos tantas personas que están a nuestro alrededor que pues se van quedando en el camino, pero eso nos potencia. Y tenemos un compromiso muy grande pues con los estudiantes, con todos nosotros, pero con los estudiantes, porque... y consigo mismo. Y consigo mismo cambiar para... Sí, desde luego, para innovar. que de ahí parte, ¿no? Si no cambiamos desde lo interno, desde nosotros mismos, ¿cómo podemos pensar en que vamos a cambiar a esas generaciones o a eso que estamos formando? Y desde luego, al cambiar nosotros, estamos cambiando ese paradigma, esos conceptos que hasta hace muy poco decíamos que eran unos paradigmas y unos conceptos novedosos, pero vaya que los que estamos viviendo hoy día, esos sí son novedosos, eso sí nos han reimpulsado, nos han repotenciado. De repente para nosotros son novedosos, pero ya para Carolina eso es
es que es pues, muy tradicional ya, es repetitivo, es profe. rutina. Es lo que llaman Sí, ahorita contextos emergentes, profe, pero que ya tienen mucho tiempo. Lo que pasa es que hay, Por como eso. dice Javier y como decía hace rato el doctor Cáfaro y Carolina, y me permite intervenir, profe, es porque estamos trabajando en nuevos escenarios de formación con nuevos lenguajes. Y lo importante de esto es crear esas redes de conocimiento y estimular este aprendizaje entre pares, que es fundamental. Claro, antes se crean eran las redes de investigación. Eso es correcto, profe. Ronald, vamos a ir a Ronald para ir cerrando este ciclo. Aló, Ronald. Bueno, mire, el sábado nos vemos en nuestras intervenciones, 1 o 2 del grupo de ustedes que intervengan para darle a conocer lo que hemos conversado, hablado acá, pues. La percepción que tiene el grupo, pueden ponerse de acuerdo en qué es lo que vamos a expresar en relación a lo que es la práctica pedagógica. ¿Ok? Entonces, la idea es esto, primero profundizar nosotros y después compartir con el otro grupo para que conozcan pues que las diferentes perspectivas que hay en relación a las posibilidades de investigación, porque esto lo he hecho de esa manera intencional, porque si yo quisiera hablar de evaluación me iba por otro camino, evaluación de los aprendizajes, y caer en lo tradicional. Entonces estoy viendo la evaluación del docente, no desde el punto de vista de la aplicación de un instrumento estándar o un instrumento elaborado por un grupo de técnicos, sino viendo la posibilidad de que como investigadores cualitativos nosotros podemos evaluar la actividad del docente. Bueno, los quiero mucho y nos vemos entonces el día sábado. Saludos a todos, feliz noche. Gracias, Igualmente. profe. Dios les Feliz noche para bendiga. todos. Chao. Igualmente, bendiciones para todos. Chao, profe, Carolina, saludos, un Chao. abrazo, chao, Chao, Carito, chao. José, Chao. profe Oscar. Chao, chao. Hasta el sábado. Chao, chao. Feliz noche. Bueno, pues, Feliz noche. nos vemos. Adiós. Bueno.